nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Aleluya. Esta es la palabra del año sobrenatural. ¿Cuántos creen que este es un año sobrenatural? ¿Cuántos están viviendo lo sobrenatural de Dios en sus vidas? Pero claro, lo sobrenatural de Dios, cuanto más vemos lo sobrenatural de Dios, y ahí también muchos estaréis diciendo amén, también más estamos viendo las luchas y los conflictos, ¿sí? ¿Cuántos están viendo también los conflictos y las luchas? Casi dijisteis amén con más fuerza. Hermanos, a través del Espíritu Santo que tenemos en nosotros, y esto es una de las cosas que ya cuando soltamos la palabra de este año dijimos, a través del Espíritu Santo que está en nosotros, tenemos la capacidad de ver lo que para muchos permanece oculto. En 2 de Reyes capítulo 6, no lo vamos a leer, para tampoco no perder demasiado tiempo, para ir después directamente al texto de la palabra. Pero apúntatelo si quieres, en tu casa lo lees. Es un capítulo, es un libro magnífico. Allí vemos un conflicto. Vemos al rey de Siria entrando en guerra contra Israel. Y allí en escena tenemos a Eliseo y tenemos al criado de Eliseo. Y ellos están viendo todo ese despliegue de ese ejército enemigo sirio y cómo están conquistando o tratando de conquistar la ciudad. Una ciudad que estaba totalmente rodeada por los enemigos sirios. Y ahí están los dos. Y entonces Eliseo, que está viendo todo ese despliegue de todo ese... el criado de Eliseo, cuando está viendo todo ese despliegue, él está viendo esos carros y él está viendo esos jinetes enemigos. Y él, atemorizado, le está diciendo al varón de Dios, le está diciendo al profeta, varón de Dios, ¿qué haremos? Y él estaba viendo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Pero mientras el criado de Eliseo estaba viendo eso, Eliseo estaba viendo otra cosa bien distinta. Él estaba viendo los carros de fuego de los ejércitos celestiales. ¿Sabéis por qué? Porque el Espíritu Santo le daba la capacidad de ver lo que para, en este caso, el criado de Eliseo le era oculto. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos permite ver lo que para otros está oculto. Así, de esta manera, Eliseo estaba viendo esos carros de fuego de esos ejércitos celestiales. Y dice la palabra que Eliseo oró a Dios y le dijo, Señor, dice, ábrele los ojos a este pobre criado para que vea. Y dice que Dios abrió los ojos de ese criado y cuando Dios le abrió los ojos, pudo ver, al igual que Eliseo, esos carros de fuego de los ejércitos celestiales. Gloria a Dios, qué cambio, ¿verdad? Ora por el que está a tu lado. Dile, abre los ojos. Abre los ojos para que pueda ver los carros de fuego de los ejércitos celestiales. ¿Cuántos quieren eso? Es el Espíritu Santo. En gran parte, de esto va la palabra de este año, hermanos. De que nuestros ojos sean abiertos a lo que otros no pueden ver. Que nuestros ojos sean abiertos y que podamos discernir lo sobrenatural, lo espiritual, aun estando rodeados de carros y de jinetes. Y que viendo lo espiritual, podamos saber de antemano lo que ya Dios nos ha concedido y que podamos movernos por fe. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Mira, Señor, ahí donde está. Señor, yo quiero moverme por fe esta mañana. Amén. Yo quiero ver lo sobrenatural. Quiero abrir mis ojos para entender las circunstancias desde un enfoque espiritual. Vamos a capítulo 10 de Daniel, un texto
que hace 2 años el Señor me habló y me ministró mucho, y por alguna razón, esta semana el Señor lo ha puesto y ha sido imposible dejar de pasar este día sin compartirlo. Y aunque vamos a ver cosas distintas de las que hace 2 años, cuando un poco compartí el texto, sí que vamos a ver algunas de las cosas que en estos años como iglesia nos ha sucedido y que van a servir para recordar que Dios y la palabra de Dios es verdadera. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que las promesas de Dios son el sí y el amén? Pues de eso en esta mañana es que vamos a hablar. Mira, verso 1 dice: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Cómo era la palabra? Verdadera. Algunos lo saben. ¿Cómo era la palabra? Verdadera. La palabra era verdadera porque se iba a cumplir tal como Dios la había revelado. Y me llama la atención eso, dice, fue revelada. Y si fue revelada es porque esa palabra tenía que ver con una visión. Eso es lo que significa la palabra revelada. Es un mensaje, era una visión, un mensaje revelado en imágenes. Nosotros tenemos hermanos y hermanas que, por la gracia de Dios, a veces Dios les permite tener alguna visión. La pastora la semana pasada creo que hacía mención de 2 visiones. Y qué bendición, qué tremenda bendición cuando Dios nos permite ver, o bien en sueños o en visiones, algo de lo que está sucediendo, de lo que estamos viviendo, de lo que Dios quiere. Yo no tengo muchas, alguna he tenido. Recuerdo una hace muchos años y la recuerdo con un gran impacto, no solo para mí, sino también para mi familia. Fuimos a comprar a una tienda, a un kiosco, unas chucherías, yo y mi hija, Marta. Las chucherías eran para mí. No, bueno, sí, eran unas para mí y otras para ella. Los que me conocen saben que me gustan, pero no hay que abusar. Fuimos a comprar, eran las 8:30 de la noche. Cuando entramos a ese kiosco, solo entrar recibí un golpe en mi espíritu, en mi corazón, que me quebrantó, que me hizo angustiarme, pero de una gran manera. Me angustié muchísimo y empecé a ponerme nervioso, porque sabía que de alguna forma algo iba a acontecer, aunque tampoco no sabía exactamente el qué. Le dije a Marta, rápido, coge las chuches que tengamos que coger y vámonos. Fue rápido, fuimos a pagar, y cuando tenía al tendero, que no era yo, que era de la tienda, que nos estaba cobrando, detrás vi una imagen, vi una visión. Vi a 3 encapuchados con armas, y eso pues ya me dejó ya de romper. Apenas me dio prácticamente tiempo de hacer una mini oración por este hombre y por esa situación, sin tampoco saber o entender lo que estaba pasando. Le dije, Dios guarda, y nos fuimos rápido, corriendo. Me quedé pensando, pero al día siguiente, en las portadas del periódico, en primera plana, ponía que a las 9 menos cuarto, 10 minutos después, en el kiosco Marta, que se llamaba así, 3 encapuchados habían llegado, y a diferencia de en otras ocasiones donde habían ejercido mucho la violencia, en esta ocasión pues no hicieron absolutamente nada. Y yo me quedé en ese momento parado, es decir, pues gloria a Dios. No sé si esa mini oración sirvió, pero esa visión era verdadera, por cuanto se cumplió tal como Dios me la había permitido ver, con el fin de orar. Y hermanos, ¿cómo es la palabra? Verdadera. Dilo, ¿cómo es la palabra? Verdadera. Esta es la palabra profética que tenemos más segura. La única palabra revelada de Dios. Entonces, ya no hay revelaciones extras que puedan añadir o que puedan quitar. En 2 semanas vamos a estar iniciando unos estudios bíblicos, los martes en el Zoom, en el que vamos a ver cómo tantas religiones
y tantas sectas, lo que han hecho ha sido, a través de interpretaciones privadas y personales, añadir y modificar la única palabra de Dios. ¿Con el fin de qué? De confundir, de engañar, de robar y de destruir. Esos son la clase de ladrones que hace unas semanas compartía, que tratan de entrar en el rebaño de Dios con ese fin, con el fin de engañar, con el fin de destruir, con el fin de robar, con el fin de engañarnos. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esos estudios. Pero la palabra de Dios es, ¿cómo? Verdadera. Verdadera. ¿Y la palabra de Dios es verdadera también frente a la situación que atraviesas? Sí lo es, aunque las circunstancias a veces parecieran decir lo contrario. La palabra de Dios sigue siendo verdadera. Amén. Y hoy quiero recordar lo que pasó hace unos años y explica el por qué estamos en Almaselles y cómo comenzó todo. Y para la mitad de los que estáis aquí, pues esto ya lo habéis escuchado, pero es imprescindible estar recordándolo cada día. Para la otra mitad quizá lo habéis visto por redes sociales, porque está colgado ese testimonio. Pero ahora hace 2 años que no lo estamos expresando desde el púlpito y hoy, por algún motivo, el Señor me insistía en que lo podamos recordar. Hace 12 años, mi mujer y yo estábamos durmiendo por la noche. Eran las 3 de la mañana. ¿Qué hora era? Las 3. Y los dos fuimos despertados a la vez, al mismo tiempo. No nos llamamos, yo no la llamé a ella no me llamó a mí. Simplemente fuimos despertados los dos a las 3 de la mañana. Nos incorporamos y empezamos a escuchar un sonido. Era este que vais a escuchar, exactamente este. Cuando escuchamos ese sonido, nos miramos los dos, eran las 3 de la mañana, con lagañas y una cosa, y dijimos, ¿estás escuchando? Le dije. Y ella me dice, sí, dice, estoy escuchando una máquina de escribir antigua. Sin entender demasiado lo que estaba pasando y por qué, nos volvimos a dormir. Y al día siguiente, cuando me desperté, antes incluso de poner un pie en el suelo, el Señor, el Espíritu Santo, habló a mi corazón y me dijo, esta noche he escrito una nueva historia en vuestra vida, en vuestra familia y en vuestro ministerio. Y nosotros recibimos eso como parte de un llamado que de alguna forma Dios ya nos estaba dando. 4 años después de ese sueño, que no era un sueño, era una realidad, de escuchar esa máquina de escribir, comisionados por las asambleas de Dios de España para hacerlo rápido, llegamos a este lugar, a Almaselles, donde empezamos a testificar. Éramos 5 hermanos con nuestros hijos. Y empezamos a testificar y empezamos a buscar locales hasta que llegamos a un local en el que había, estaba muy mal, estaba bastante deteriorado, con muchas cosas que arreglar, y había muchas oficinas, y entre ellas había una que cuando la de la inmobiliaria nos subió arriba, esa puerta estaba cerrada, y cuando nos la enseña y abre esa puerta, en esa puerta había solo una cosa, había un armario empotrado, había una mesa, y ¿sabéis lo que había encima de la mesa? Una máquina de escribir. Y la misma voz, el mismo Espíritu Santo que 4 años antes había hablado a nuestro corazón, poniendo en nuestro corazón y sembrando esa palabra, esa promesa, esa semilla, habló a nuestro corazón y nos dijo, fue desde aquí empezó todo, fue desde aquí que escribí la historia y hoy empieza un nuevo capítulo de muchos que voy a escribir. Y eso es lo que sentimos en nuestro corazón. Claro, los dos casi nos pusimos a llorar. La de la inmobiliaria no entendía. ¿Esto es qué hace?
no entendía nada de lo que estaba allí pasando, pero nosotros solo mirarnos ya sabíamos que Dios nos estaba diciendo y confirmando lo que 4 años antes había pasado. Y esa máquina que la tenemos aquí, lo que representa es una máquina que en sí no vale nada, pero representa, hermanos, es símbolo de la promesa de Dios, es símbolo de que la palabra de Dios es verdadera y que Dios cumple la palabra a su tiempo y a su manera. Y eso es lo que representa, y con eso es lo que de alguna forma nos debemos de quedar cada vez que nosotros la vemos. Y después la voy a sacar porque quiero que la veáis, pero no porque veáis la máquina, sino porque veáis que la promesa es verdadera, que la palabra es verdadera. Mira, este es el mensaje de Dios para esta mañana, que Él me ha dicho que os recuerde: venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, porque en esta mañana la palabra verdadera dice que en esta mañana hay descanso para vuestras vidas. Amén. Aleluya. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y hay salvación para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Eso es la palabra verdadera de Dios. Amén. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Dice la palabra verdadera: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Esta mañana hay provisión de Dios. Esta es la palabra verdadera de Dios. Así que no temas, no te preocupes. Dios es tu proveedor. Nada te va a faltar, porque la palabra de Dios es verdadera. Amén. Aleluya. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas y todas son, vamos a decirlo una vez porque esto va a ser palabra rema, gracias, profético para muchos de los que estáis en esta mañana. Amén. Aleluya. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas todas son hechas. Dale un aplauso a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor, porque todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. La palabra es verdadera. ¿Y el conflicto? Dilo, no te preocupes. Es que parece que sí lo digo. ¿Y el conflicto? El conflicto será grande. El conflicto será grande. En ese local estuvimos 5 años. Estando todavía en ese local y a punto ya de cambiarnos a este, cuando ya habíamos empezado con las obras y estábamos a punto, ¿habían pasado cuántos años? 5. 5. Me llamó a punto de venir aquí. Me llamó la secretaria del propietario del otro local. Me hablaba en nombre del propietario. Es como si directamente el propietario me lo estuviera diciendo. Y él me llamó y me dijo: Rafa, dice, creo que cuando cogisteis el local, ¿cuánto habían pasado? 5 años. Vale, lo digo para recordar. Creo que cuando cogisteis el local se quedó allí una máquina de escribir. Nos gustaría que nos la dieras, porque estamos buscando uno. No me vio la cara, pero yo empecé a sudar. Me empecé a poner nervioso. La vena empezó casi a explotar. Si me toman la tensión, por las nubes. Y ella continuaba hablando, y yo ya dejé de escucharla a ella, porque yo estaba librando una batalla espiritual. Ella no, yo escuchaba, la estaba oyendo, pero no la estaba escuchando. Porque yo libraba una batalla espiritual. Satanás, en un momento tan importante como el que teníamos, quería arrebatarnos la palabra, la promesa. Así es como yo lo vivía, así es como yo lo percibía, mientras ella continuaba diciéndome, ya no sé el qué, porque ya casi dejé de escucharla. Era espiritual. ¿Crees que detrás de lo que te está pasando el problema son las personas? No. ¿Crees que detrás de lo que te está pasando el problema es la enfermedad?
¿Crees que el problema es el dinero, la falta del dinero, el trabajo, la falta del trabajo? No. Detrás de esta oposición que tenemos que enfrentar hay un enemigo que quiere arrebatarnos la palabra, que quiere arrebatarnos la promesa. Y eso es lo que yo estaba percibiendo en ese momento. Y aunque la seguía escuchando, una parte de mí, mientras la estaba viendo los carros y los jinetes enemigos que venían a por la máquina. Venían a arrebatarnos la palabra, venían a arrebatarnos la promesa. Y esa parte de nosotros, hermanos, representa nuestra debilidad, representa nuestra fragilidad, nuestras dudas, nuestros temores, nuestra vieja naturaleza que a veces sacamos a flote, nuestra carne donde a veces perdemos la batalla. Eso es lo que representa esta parte mía que estaba viendo los carros y los jinetes enemigos. Pero había otra parte en mí, que era la parte del espíritu, que estaba viendo al Señor y escuchándole decir: no la sueltes, no cedas, no abandones, permanece firme. Eso es lo que yo estaba escuchando. No cedas, no abandones, no la dejes, porque mi palabra es verdadera. No cedas, porque mi palabra es verdadera. Eso es lo que yo estaba percibiendo mientras aún estaba escuchando. Ya no sé el que decía. Y de repente se hizo silencio. Y cuando claro, los silencios son incómodos, porque tú hablas y cuando haces silencio esperas que el otro te diga. Entonces se hizo silencio. Y yo ante el silencio, ella esperaba que le dijera: bueno, sí, ¿cuándo quedamos para que la puedas venir a buscar? Y en el silencio yo le dije: ¡no! Yo creo que hasta salió una mano mía por su teléfono. ¡No! ¡No te la puedo dar! Le dije eso sin saber muy bien. Digo: Dios mío, pero ¿qué va a pasar aquí? Y yo digo: Señor, por favor, que no me pregunte por qué. Y dice: ¿por qué? Yo no te la puedo dar, le dije, porque esta máquina, que era de ellos, es vieja. Saca la máquina, Antonio. Esta máquina que es vieja, que es de ellos, era de ellos. Ella esperaba que le dijera, pues, le dije: no, yo no te la puedo dar porque esta máquina tiene un significado muy importante para nosotros. Y de repente otra vez silenció. Y yo dije: ahora está llamando por la otra línea, o bien a los mozos o a la ambulancia, a uno de los dos. Porque silencio. Y yo dije: Dios mío, ¿qué estará pensando ahora? Y ella dice: vale, dice, pues, pero con voz, no sé, contrariada, rara. Y dijo: vale, si es tan importante para vosotros, pues quédatela. Dice: ya buscaremos otra por internet. Yo colgué. ¡Guau! Me sentí, vamos. ¡Guau! Había librado una batalla contra el mismo enemigo. No es con personas. Por Dios, pues alguien me está escuchando. Había librado una batalla con el mismo enemigo que quería robarnos la bendición, robarnos la palabra, robarnos la promesa. Y no era casualidad que 5 años después de no saber nada de ellos, me llamara cuando quedaban 3 meses para venir a hacerlo. No es casualidad. No es casualidad lo que estoy pensando. No son casualidades tus conflictos internos, tus conflictos personales, tus conflictos familiares, tus conflictos físicos. No es casualidad. No es casualidad lo que te está pasando. El conflicto es grande, pero la palabra es verdadera. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra es verdadera, así que la palabra no se suelta, no se deja, no se abandona, no se renuncia. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos quieren eso para sus vidas?
El conflicto es grande. Claro que es grande. El conflicto afecta por lo menos a 4 áreas, que las mencionaré de una forma muy, muy rápida. El conflicto afecta a 4 áreas de nuestra vida. Primero, a nuestra vida espiritual. ¿Afecta a qué? Nuestra vida espiritual. Y esta es la peor de las afectaciones, porque esta, además de que nos puede afectar, puede de alguna forma también poner en riesgo nuestro crecimiento y, lo que es aún más triste, nuestra vida eterna. Por lo tanto, tenemos que estar al tanto y tenemos que estar cuidando eso. ¿Por qué? Porque cuando el conflicto se llama pecado, entonces tenemos un gran problema. Porque esa oposición, ese conflicto, puede acabar con la vida eterna que Dios nos ha dado. Dice el escritor de Hebreos, ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo escaparemos de esta salvación tan grande si descuidamos nuestra salvación? ¿Cómo vamos a escapar de eso? Si somos descuidados en nuestra vida de santidad, en nuestra integridad, en nuestro testimonio, si somos descuidados en las cosas que tienen que ver con Dios, ¿cómo escaparemos? No hay escapatoria. Así que este conflicto puede acabar contigo en todos los sentidos. El conflicto se llama pecado. Puede acabar contigo y estás en riesgo. Si estás en este conflicto, estás en riesgo severo, ahora mismo, urgentemente. ¿Y cómo escaparemos? Hay unas palabras de Jesús que dice: nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Eso es fuerte, eso es duro, te lo diré de otra manera. Has recibido a Cristo en tu corazón, has bajado a las aguas del bautismo, te has comprometido con Dios a seguirle, a servirle, y habiendo hecho eso, miras atrás y vuelves atrás y vuelves a lo de antes, entonces estamos en riesgo de muerte eterna, de condenación, de infierno, de sufrimiento, de tormento, y no temporal, eterno. Es duro, hermanos, eso es duro, porque este conflicto es terrible. Así que en esta mañana yo te invito a que, si estás luchando con este conflicto que te acabo de describir, que te pongas a cuentas con Dios, pongas tu vida de nuevo delante del Señor, para que el Señor pueda traer su salvación y su paz. Hay otro conflicto en el que somos afectados tantas y tantas veces, y es en nuestros recursos. Ya hemos dicho que la vida espiritual o la vida eterna. Segundo, recursos. ¿Cuál es el segundo? Recursos, nuestros recursos. Cuando nosotros vinimos aquí, después ya de haber hecho este local, contratamos, como bien sabéis, y también lo hemos dicho, pero también es necesario que vayamos recordando la experiencia que también tenemos, porque eso nos tiene que servir cada día a no descuidar las cosas que tienen que ver con el Señor. Pero cuando nosotros vinimos aquí, contratamos, después de haber hecho el local, para hacer las escuelas dominicales y la cafetería, contratamos una empresa de pladur. Y tras haberles dado pues, los 7.000 euros de entrega inicial, en 15 días nos encontramos con las llaves en el buzón y teniendo que tirar abajo todo o lo poco que habían hecho, porque no valía para nada. Lo tuvimos que tirar todo abajo. Hubo hermanos de la iglesia que me pidieron permiso para volver al viejo hombre, aunque solo fuera 2 horas. Dice, con 2 horas me basta. No se lo di para los que sois mal pensados, pero con 2 horas le bastaban a más de uno. Nos vimos sin dinero, nos vimos teniendo que echar abajo todo lo que habían hecho,
a un mes de la inauguración oficial, sin saber qué hacer. Y así es muchas veces como nos vemos también en nuestro día a día, en muchas situaciones que tienen que ver con nuestros recursos, ¿verdad? Sin saber qué hacer. ¿Por qué? Pues porque la vida no es fácil. Y muchas veces nuestros recursos son limitados y nos encontramos en situaciones en las que tenemos que decir, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hubo hermanos que me dijeron de parar. Y era lógico, era perfectamente comprensible que paráramos por cuanto estábamos en esa situación. Pero el Señor me impulsaba a decirles que este conflicto, concretamente que tenía que ver con los recursos, no lo íbamos a ganar con nuestras fuerzas. No era nuestro ejército, no eran nuestros recursos, sino que lo íbamos a hacer con su Espíritu. Gloria a Dios, no es con espada ni es con ejército, no es lo que tenemos o lo que no tenemos, es su Espíritu obrando en medio. Y el Señor me decía, sigue, pero no tenemos nada, sigue. Y cuando lo hablamos con la iglesia de una forma unánime, todos fuimos entendidos en la palabra, todos entendimos que la palabra era verdadera y continuamos adelante. Y hoy estáis viendo el milagro de lo que Dios ha hecho. Gloria a Dios. Al mes, una subvención por primera vez en la historia de la Generalitat se nos concedía para igualar el importe que nos habían robado. Y al cabo de los meses siguientes, doblábamos lo que Satanás nos había robado. ¿Os acordáis de Job? Doblemente bendecidos, doblemente, tras la fidelidad a Dios. Tras saber que Dios es fiel y que Dios cumple sus promesas. Hay algunos aquí que hoy, así lo siento en mi espíritu, necesitan escuchar eso. No es con fuerza, no son con tus recursos, no es con lo que tú crees que puedes tú hacer. Dice el Señor, mío es el poder, mía es la gloria, mía es la plata y mío es el oro. ¿Lo crees? Amén. Nuestra vida espiritual, nuestros recursos. ¿Cuántas cosas dije que afectaban? 4. Bien, estáis atentos. Tercero, nuestra salud. En estos 2 últimos años he tenido que medicarme más que en mis 22 siguientes. En mis 53 siguientes, no pasa nada. Anteriores, perdón. Espero tener 53 años siguientes. Con la ayuda de Dios. Sí, he tenido que medicarme todo lo que no me había medicado en 53 años, en estos 2 años. Tiene su ventaja. Le perdí el miedo a las agujas. Y además, ya me empiezo a acostumbrar al olor de los hospitales. Yo no sé, creo que lo hemos contado aquí en alguna ocasión, a nivel personal seguro, pero recuerdo la primera vez que fuimos a una ecografía, acompañé a mi mujer, a la ecografía de Marta, la primera vez. Y cuando entramos a la sala para que le hicieran la ecografía, perdón, pues nada, lo que sucedió es que tuvieron que dejarla a ella para atenderla. Entonces la pobre que iba a hacerse la ecografía y iban a decirle por la niña cómo estaba, pues allí la dejaron la pobre medio abandonada y me estuvieron a mí ahí cuidando. No podía mirar las agujas porque solo ver la aguja yo ya caía redondo. Los últimos análisis hace 2 semanas me hicieron análisis y un jabato. No solo no me mareé, sino que fui capaz de ver cómo mi sangre salía de mi cuerpo, físicamente. Todo era un gran avance para mí. Entonces todo ayuda, todo ayuda, todo contribuye. Me vino de repente, pues no hice sobreesfuerzos,
no hice nada extra, no hice nada que de alguna... Me vino de repente una artrosis facetaria incurable desde el punto de vista médico y pues para toda la vida, según ellos. Ya dije, no hice sobreesfuerzos, me vino de repente, así es como vienen muchas veces los conflictos. Uno no se espera, pero es que vienen de repente. Pero Señor, yo te estoy sirviendo, yo estoy siendo fiel, Pero las cosas vienen y vienen a veces de repente. Y esta artrosis pues me tiene día sí y día también, desde hace 2 años, con dolor. Empezó por la espalda, pasó a la pierna, ahora está en el brazo y ahora ha llegado hasta la mano. A lo mejor pronto al cerebro también. Pero así estoy, desde hace 2 años. Con dolores cada día, leves pero constantes y a veces muy fuertes que me impiden hasta caminar. Y yo sé, hermanos, y estoy hablando desde mi experiencia, y aquí hay hermanos que están atravesando situaciones muy duras de enfermedad. Y todos, y como a veces digo, el que estamos atravesándolo, y si no lo estás atravesando, lo atravesarás si ya no lo has atravesado. Pero hermanos, yo sé que Dios tiene poder para sanarme. Claro que lo sé. Claro que sé que tiene poder para sanarme. Pero escúchame, ¿quién soy yo para cuestionar cuándo, cómo? Dios quiere hacerlo. Mira, el conflicto es grande, pero la palabra es verdadera. Y la palabra dice que no desmayemos. ¿Qué dice? No desmayemos. Porque aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, nuestro interior puede ir ¿qué? Renovándose cuando cada día, al mirar las cosas, no que se ven, que las que se ven son pasajeras y temporales, sino las que no se ven, que esas son eternas y esas son las que sí nos interesan. Gloria a Dios. Así que no hay que temer ni venirse abajo, sino confiar. Al apóstol Pablo, 3 oraciones le bastaron para darse cuenta que lo que le estaba sucediendo era parte de un plan de Dios. 3 veces dice robado. 3, ¿cuántas? 3. Pero Dios me ha dicho, bástate mi gracia. Le bastó 3 veces para orar. A veces estamos tan metidos en pedir, y no digo que lo pidamos. No me malinterpretéis, porque la palabra de Dios dice que pidamos. Pero a veces estamos tan pedir, que no es como con aquella mujer que me llamó, que aunque oímos no escuchamos. Entonces, yo soy más de pedir a Dios, y como Él sabe que es una petición que está en el corazón, adorar, darle gloria y esperar, porque en la presencia de Dios los milagros ocurren. Gloria a Dios. Lo puede hacer cuando quiera, de la manera que quiera, sin necesidad incluso de que tenga que estar cada día y en cada momento pidiendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y 4, es afectada nuestra vida espiritual, es afectados nuestros recursos, es afectada nuestra salud y también nuestra familia. 10 de Daniel 7. Me llamó mucho la atención este texto, porque Daniel recibió la visión y vio que la palabra era verdadera y vio que el conflicto era grande. Y dice en el verso 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Las personas a veces de nuestro entorno, nuestra familia de una forma directa o nuestros íntimos, a veces no ven la palabra de Dios, no ven la visión de Dios, no entienden, no disciernen la visión de Dios. Aunque los tenemos cerca y queremos mantenerlos cerca, están lejos de la revelación de Dios, de la palabra de Dios. Y eso trae pesar. Eso trae pesar al corazón.
Eso trae dolor. Eso trae carga. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y Dios lo ve. Pero quiero decirte, y con eso ya voy a ir acabando. Verso 1 del capítulo 10, última parte. Ya hemos visto que la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero dice, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Lo volveré a decir, porque esto es de suma importancia. Comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Cómo comprender la palabra? ¿Cómo tener inteligencia en la visión? ¿Cómo saber realmente? ¿Cómo entender lo que nos está pasando y el conflicto que estamos atravesando bajo la dirección del Espíritu Santo para saber discernir lo que Dios quiere enseñarnos o mostrarnos? Para mí la clave, y esto es de lo más importante, para mí la clave está en el verso 12. Dice así, 10:12. ¿Puedes ponérmelo en Nueva Traducción Viviente? Dice así. Entonces, no me engañes. Venga, vale. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a leerlo todos. ¿Todo bien, David? Sí. Vamos a leerlo todos. Vamos a probar, como decía, la unidad de la iglesia. A la de 3 empezamos todo, pero vamos a hacerlo un poco diferente una cosa. Cuando dice, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel, ahí vas a decir, como decía la pastora, tu nombre. ¿Sí? 1, 2, 3. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. La bomba. Esta es la bomba. Pero este texto, hay dos cosas que son claves desde mi punto de vista. Una es la oración con propósito. Es decir, dice, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento. Hay que orar de esta manera, hermanos. Esta es la clase de oración. Esa oración que le dice al Señor, abre mis ojos. Dame entendimiento, hazme discernir, hazme saber el momento en el que estoy viviendo, lo que está sucediendo, lo que está pasando. Esa es la clase de oración, hermanos. Amén. Que provoca junto con a la acción, y la acción es y a humillar. Es decir, que cuando hacemos una oración con propósito en el que le decimos, Señor, abre mis ojos. Quiero verte a ti y no los carros. Quiero saber, quiero tener inteligencia en lo que tú me estás mostrando con esta enfermedad, con esta situación, con este problema. Quiero ser consciente de lo que tú me estás enseñando. Cuando uno hace esta clase de oración, que es la que nos está hablando aquí, entonces, de una forma innata e inmediata, pasa a la acción. ¿Y cuál es la acción? Humillarnos delante del Señor. Humillarnos delante del Señor. Y el humillarnos delante del Señor lo que hace es quebrantar nuestro corazón delante de Dios. Lo que hace es rendirnos a Dios. Ponernos a cuenta con Dios. Lo que hace
El humillarnos es confesarle nuestras ofensas a Dios. El Espíritu Santo saca a la luz en nuestra mente y en nuestro corazón cosas que incluso hasta tenemos allí queriéndolas olvidar y que pasen. Pero el Espíritu Santo te dice, no las puedes olvidar, las tienes que traer para que yo haga todo nuevo en tu vida. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, lo que estamos haciendo implica sumisión, implica acatamiento. Entonces, allí, en nuestra humillación a Dios, cuando nos rendimos a Dios, lo que estamos haciendo es abatir el orgullo, la vanagloria, la altivez, la soberbia y tantas cosas. Entonces, esa clase de oración que os acabo de decir que conlleva estas dos partes, ¿qué provoca? ¿Qué provoca? Vuélvelo a poner, madre. No tengas miedo desde el primer día que comenzaste a orar. ¿Vale? ¿Sigue? ¿Vale? Esto lo hemos dicho. ¿Qué provoca el orar de esta manera y el quebrantarnos delante de Dios? Tu petición fue escuchada y he venido en respuesta a tu oración. ¿Qué provoca? ¿Qué provoca esa oración? Provoca la venida de la gloria de Dios sobre tu vida. Provoca que Dios tenga que venir, que tenga que intervenir, que tenga que ayudarte, que tenga que levantarte, que tenga que perdonarte, que tenga que sanarte. Provoca la gloria de Dios, la venida de Dios en tu vida. Eso es lo que hace. Y cuando viene el Señor con su gloria y con su presencia frente a una situación como la que hemos descrito, entonces sucede una cosa. Voy a pedir ya al grupo que pase adelante. Sucede una cosa, la encontramos en el verso 18 y 19. Dice, y aquel que tenía semejanza de hombre era Cristo mismo. Penséis que era un ángel, era Cristo mismo visitando a Daniel, viniendo, trayendo su gloria para que Daniel tuviera esa revelación de la palabra de Dios y cogiera inteligencia. Entonces, cuando Cristo vino, dice, y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó, ¿qué dice? Otra vez. Y me fortaleció. Me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado. Estas son palabras que el Espíritu Santo ahora, ahí donde tú estás, siendo consciente del conflicto que estás atravesando, de la situación que estás padeciendo, de lo que te está pasando. Es el Espíritu Santo en esta mañana la que otra vez quiere fortalecerte, quiere darte fuerzas. Otra vez abriré caminos en el desierto. Otra vez que abriré ríos en la soledad. Otra vez, di conmigo, otra vez. Y Él me dijo, muy amado. Es lo que Él te está diciendo en esta mañana. No temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Recibe eso de parte del Señor. No temas, amado, amada. Esfuérzate, sé fuerte, aliéntate con mi presencia, con mi poder, con mi gloria, con mi Espíritu Santo. Y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, háblame Señor, háblame Señor, porque me has fortalecido. Amén. Y eso es lo que Dios va a hacer en este momento, fortalecerte. Mientras adoramos al Señor, aquellos que enfrentando cualquier tipo de conflicto necesiten en esta mañana
escuchar las palabras de Cristo y fortalecerse con las palabras del Señor en esta mañana. Sin demorar demasiado tiempo, pasen adelante y hagan esta oración, Dios. Esta oración que hemos visto.